Muy bien, nosotros en esta semana vamos a trabajar lo concerniente a la OEA, tal como se puede ver en el video y tal como hemos podido escuchar. Profesor, entonces, para desarrollar el tema de la OEA, vamos a empezar con una pregunta bien sencilla. Y tenemos acá el título de la clase. ¿Qué cosa es la OEA? Esa es la pregunta. Manitos arriba, Castro Portal, te escuchamos. ¿Qué es la OEA? La OEA es la Organización de los Estados Americanos, una organización internacional panamericana de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948. Muy bien, ¿qué más? Tenemos acá la participación de, a ver, Brisel Bajonero, te escucho. ¿Qué es la OEA? La OEA es una organización de Estado americano. Ya, muy bien, una organización de Estado americano. Perfecto. Profesor, con esas dos definiciones, el propósito de esta sesión es reconocer el origen, estructura y propósito de la OEA. Para tal, tenemos acá la definición más exacta. Lupita Paredes, lea para sus compañeros el concepto que aparece en pantalla. La Organización de los Estados Americanos, organismo regional más antiguo del mundo, 35 países miembros, idiomas oficiales, el inglés, el español, portugués y el francés, liderado por secretario general y diplomáticos de la Asamblea General y consejos permanentes. Muy bien, al ser un organismo regional y considerado el más antiguo del mundo, además al involucrar a muchos países del continente americano, no solamente puede ser el español la lengua más importante, porque también forma parte de la OEA Estados Unidos, donde claramente se habla el inglés, también forma parte de la OEA Brasil, donde se habla el portugués, y tenemos algunos estados de Centroamérica, como por ejemplo Haití, tenemos algunos países, como por ejemplo el mismo Canadá, donde hay población de habla francesa. Entonces, profesor, por todo esto, la OEA reconoce como lenguas oficiales al inglés, al español, al portugués y al francés. En la actualidad se encuentra conformado por 35 países y es conocido como el organismo más antiguo del mundo. Algo importante es que dentro de la estructura de la OEA vamos a encontrar al secretario general, que es elegido por la Asamblea General. ¿Y qué es la Asamblea General? Es la representación de todos los estados que son miembros de la OEA, básicamente. Profesor, y el Consejo Permanente hace referencia pues a estados que son elegidos por la Asamblea General y que se encuentran o que tienen como objetivo el desarrollo de la democracia, la solución de conflictos, y tiene su sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, profesor, esta es la primera parte introductoria de la OEA, como bien ha leído Lupita Paredes. Nosotros tenemos acá justamente una pequeña historia de la OEA, para lo cual le voy a pedir que lea fuerte y claro a su compañera Gamboa. Te escuchamos. Historia. El 30 de abril de 1948, 21 países del continente americano reunidos en Bogotá, Colombia, adoptaron la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. Desde entonces y a través de los años, Canadá y las naciones del Caribe se han sumado a la OEA. Muy bien, Gamboa. Profesor, cuando me preguntan a mí en qué contexto surgió la OEA, hay que viajar hasta el año 1948. En este año, el contexto internacional era que se estaba desarrollando la Guerra Fría, ¿no? Este enfrentamiento ideológico, político y militar entre los Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, ¿no? Profesor, entonces, en pleno contexto de la Guerra Fría, 21 países, obviamente americanos, deciden reunirse en la ciudad de Bogotá, en Colombia, redactar un documento que se conoce como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la que estos estados desean no solamente reunirse y organizarse en torno a un objetivo, sino que además desean consolidar la democracia, ¿no? Claramente esta organización va a ser liderada por los Estados Unidos de Norteamérica, quien en una situación en la cual tenía como país enemigo a la Unión Soviética de una ideología socialista, buscaba afianzar el bloque americano
y evitar que el socialismo ingrese a nuestro continente y pueda convertirse en una situación un poco peligrosa para el régimen norteamericano. Entonces, el origen de la OEA lo tenemos en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en pleno contexto de la Guerra Fría. ¿En qué documento se sustenta la creación de la OEA? En la Carta de la Organización de los Estados Americanos, o también conocida como la Carta de Bogotá. Así también se le suele conocer a este documento que suscribe la organización de la OEA, ¿ya? 1948, entonces, se crea oficialmente la organización. Profesor, también tenemos acá los países miembros. ¿Quiénes son los países que forman parte de la OEA? Eso es importante recordar, ¿no? Entonces, estamos hablando de 35 países miembros. No siempre todos formaron parte de la OEA al inicio. Algunos fueron suspendidos, otros han vuelto a ingresar. A lo largo de la historia, el número ha ido modificándose, pero en la actualidad se mantiene en 35. Bueno, vamos a conocer quiénes son los países que inicialmente formaron parte de la OEA y quiénes fueron ingresando a esta organización. Lea fuerte la lectura Cuba Chávez, le escuchamos. 1948, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Venezuela. De 1967 hasta 1991, Barbados, Trinidad, Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Saint Lucia, Antigua y Barbuda, Saint Vincent y Granadinas, Bahamas, Keys y Nevis, Canadá, Belice y Guyana. Muy bien, Cubas. Hay que tener presente que hay países que de repente nosotros no hemos escuchado, pero son países de la zona del Caribe, ¿no? De la zona de las Antillas. Por ejemplo, Jamaica, por ejemplo, San Vicente, donde se habla mucho el inglés. Saint Kitts y Nevis, profesor. Inclusive tenemos algunos estados de América del Sur, poco conocidos por nosotros, Surinam, profesor. Tenemos algunos países de Centroamérica, como es el caso de Honduras, como es el caso de Costa Rica, ¿no? Profesor, algunos países de las Antillas, Antigua y Barbuda, el mismo país de Haití, ¿no? Profesor, ahora, algo importante que tienes que recordar es que dentro de la organización y la estructura de la OEA vamos a encontrar estos dos países. Importante, ¿ah? Porque nos va a permitir desarrollar la sesión más adelante. Uno es Cuba y otro es El Salvador y otro es Nicaragua y otro es Honduras. En estos cuatro países en los últimos años han habido situaciones bastante conflictivas. De los cuatro países en mención, dos fueron expulsados de la OEA. Uno, obviamente, fue expulsado mucho más antes y uno de manera más reciente. Los dos son casos bien interesantes para entender por qué la OEA procedió a expulsarlos. Y lo vamos a explicar en un momento. Pero recuerda, en esos cuatro países la situación política y social ha sido bastante convulsionada en los últimos años. Ahora, llama la atención que nuestro país, en este caso el Perú, fue uno de los que inicialmente formó parte de la OEA en 1948, cuando en nuestro país, es un dato importante, gobernaba el presidente José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? Cuando José Luis Bustamante y Rivero era presidente, el Perú formó parte de la OEA, ¿no? De esta Organización de Estados Americanos. Muy bien, ¿cuál es el propósito de la OEA? Nosotros hemos visto un video, hemos escuchado algunas de las características y objetivos que se nos muestra, pero ¿cuál es el propósito? ¿No? Recuerda que toda organización tiene un propósito. Por ejemplo, la ONU vela por la seguridad y la paz mundial. La OEA también hará lo mismo, pero obviamente por América. Entonces vamos a conocer acá el propósito de la OEA a través de esta lectura, para la cual le pedimos fuerte y claro a su compañera Pamela Briceño. Pamela, te escuchamos. Propósito: afianzar la paz y la seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surgen entre los Estados miembros.
Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Muy bien, señorita Pamela Briceño. Un objetivo importante entonces de la OEA, profesor, es el tema de afianzar la paz, ¿no? La paz es un objetivo no solamente de la ONU, ¿ah? También de la OEA, pero no solamente la paz, sino también velar por toda la seguridad en nuestro continente. Paz y seguridad, objetivos importantes. Algo también es importante que la OEA busca la consolidación de la democracia. La OEA condena dictaduras, condena pensamientos o ideologías totalitarias, busca que la voz de la población se escuche y llegue mediante el tema de la representación democrática. Algo importante es que la OEA condena la intervención. No cualquier Estado en América o en diferentes lugares puede intervenir a un país miembro de la OEA. La OEA definitivamente condena y genera y busca el principio de respeto a la soberanía. Bueno, la OEA busca prevenir situaciones o causas que pongan en riesgo la paz y ante cualquier rivalidad o controversia que surja entre los Estados miembros, ¿no? Por eso es que en América, desde más o menos hace 40 años, no vemos un gran conflicto, no vemos un enfrentamiento militar entre las naciones. Todos somos catalogados como países hermanos. Sin embargo, han habido algunos conflictos menores, ¿no? Como el que ha tenido Perú con Ecuador en la guerra de Cenepa, como lo que han tenido inclusive en su momento Bolivia, Argentina, o los que han tenido Chile con Bolivia, o el mismo Chile con Argentina. Pero la idea de la OEA es evitar estos enfrentamientos. Ahora, la idea también, la OEA también busca organizar una acción solidaria en casos de agresión, ¿no? Busca destinar ayuda a través de la alimentación, a través de programas, a través de apoyo, a través de la educación, y busca solucionar cualquier conflicto político jurídico que se presente dentro del continente. Entonces, lo más importante para la OEA es el tema de la paz, el tema de la seguridad, el tema de la democracia, ¿no? Y el tema de solucionar por la vía diplomática cualquier conflicto o rivalidad que se presente entre sus diferentes miembros. Muy bien. Tenemos acá un dato interesante. Recuerda que te mencioné Cuba hace un momento. Bueno, Cuba es un país que no forma parte de la OEA. Así como lo oyes, la OEA tiene su sede en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la OEA cada cierto tiempo se reúne en las llamadas asambleas generales, ¿no? Cuba fue expulsada en una asamblea general. Pero ¿por qué razón fue expulsada Cuba de la OEA? Si tú viajas a Cuba, vas a encontrar un país que no se caracteriza por de repente tanta tecnología. Es difícil encontrar un celular de último modelo, es difícil encontrar un vehículo de último modelo. Por lo general, los que tienen acceso a eso son las familias de los políticos o de los que tienen cargos importantes en el gobierno. Pero la mayoría de la población no. La población cubana vive en una sociedad que se ha quedado atrasada en tecnología, en economía y en mercado. Y en parte esto es porque fueron expulsados de la OEA. Y a partir de ser expulsados de la OEA, se les complicó el tema del comercio, el tema de la exportación, el tema de la importación. Bueno, entonces la pregunta es acá, ¿no? ¿Por qué Cuba está expulsada de la OEA? Y eso es lo que vamos a conocer a continuación. Entonces vamos a leer Brisel Bajonero, te escuchamos fuerte y claro, ¿Desde dónde leo, profesor? desde el inicio. Cuba fue expulsado de la OEA el 31 de enero de 1962. Esta decisión fue tomada en la resolución 6. Esto ocurrió en la punta del este de Uruguay. La votación para la destitución de Cuba no tuvo todos los votos de los países americanos, ya que no querían verse implicados. Estas resoluciones fueron adoptadas por el voto de 14 países a favor, 1 en contra Cuba y 6 abstenciones Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. Muy bien, Brisel Bajonero. Vemos en pantalla la figura de Fidel Castro,
líder de la revolución castrista en los años 50. Bueno, ustedes recordarán que Cuba durante mucho tiempo fue una colonia de España. Por eso que en Cuba hablan el español, no hablan el inglés como de repente en Jamaica, ¿no? Entonces, los españoles fueron expulsados de la isla con la ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos apoyó a los cubanos. Pero una vez que los españoles fueron expulsados de la isla, el país que empezó a dominar la isla va a ser Estados Unidos. Puso un presidente bastante corrupto, dictatorial, llamado Fulgencio Batista, y la situación económica de Cuba era bastante crítica y bastante pobre. Aparece una revolución en los años 50, la revolución encabezada por Fidel Castro, por Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Esta revolución expulsa al gobierno de Batista y nacionaliza muchas empresas norteamericanas. Ahí empezó el problema con los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sentía que Cuba se escapaba de su órbita, y peor aún, cuando Cuba se acerca a la Unión Soviética, se convierte en el primer país socialista en América, algo que Estados Unidos no lo puede evitar. Y esto va a llevar definitivamente a que sea expulsado, ¿no? Esto va a llevar definitivamente a que sea expulsado de la OEA en el año 62. ¿Cuál es el argumento que sostiene Estados Unidos? Bueno, sostiene que no se puede tolerar y no se puede permitir que un país implante el socialismo en América, ¿no? Y que vaya en contra de la democracia, de la libertad, etc., etc. Entonces, la presión norteamericana hizo que muchos de los miembros de la OEA voten para expulsar a Cuba. Y desde ese momento, Cuba ha sido expulsado y bloqueado económicamente de cualquier tratado con cualquier país miembro de la OEA. Ese aislamiento económico ha llevado a un atraso tecnológico y cultural dentro de esta sociedad, ¿no? Muy bien, entonces, profesor, justamente, muchos países votaron a favor, porque no querían verse involucrados con un gobierno comunista como el de Cuba, que abiertamente se declaró en ese instante, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ¿por qué se expulsa a Cuba? Porque en Cuba se desarrolla una ideología de tipo marxista, socialista, leninista, que era incompatible con los sistemas democráticos y de libertad que mencionaba la OEA, ¿no? Entonces, muchos estados encabezados por Estados Unidos van a generar esta expulsión. Sin embargo, las cosas han cambiado, ¿ya? En el año 2009, la situación cambió un poquito para Cuba. Lee bien porque no significa que Cuba ha regresado a la OEA, sino qué es lo que pasó en el año 2009. Cielo Gabriela Núñez, lea para todos sus compañeros fuerte y claro. El 3 de junio del 2009, en la 19ª Asamblea de la OEA, con el apoyo de Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Ecuador, se llega a un acuerdo para que Cuba vuelva a integrar la institución. Este acuerdo no integra a Cuba automáticamente, sino anula la destitución de Cuba y ya agrega un artículo en el cual dice que Cuba puede regresar. Sí, inicia un diálogo con prácticas, principios y propósitos de la OEA. Aunque Cuba puede regresar a la OEA, Fidel Castro ha dicho varias veces que no desea regresar. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no, profesor? En el año 2009, finalmente se levanta la sanción a Cuba, ¿no? En el año 2009, cuando gobernaba el presidente Barack Obama, se levanta la sanción. Muchos países apoyan esta iniciativa, entre ellos Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, países con cierta tendencia al socialismo. Y se levantó la sanción. Mira, ¿cuántos años han pasado desde los 60 hasta el 2009? Cuba fue levantada de este bloqueo. Sin embargo, en esa época todavía gobernaba el presidente Fidel Castro, quien declara que si bien el bloqueo ha sido levantado, a él no le interesaba volver a ser parte de la OEA, ¿no? Entonces, una cosa es que te levante la sanción y otra cosa es que tú puedas volver a ser miembro de la OEA. Eso todavía no estaba pasando, ¿no? Entonces, en este momento Cuba, si bien ya no está bloqueada económicamente ni políticamente, pero tampoco es parte de la OEA de manera abierta. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Muy bien, pero no es el único ejemplo, ¿ah? Porque también tenemos el caso de Honduras. Por eso yo les decía,
estos 4 países están convulsionados y de los 4 hay 2 que han tenido inconvenientes, ¿no? Vamos a ver el caso de Honduras. Lea fuerte la lectura para todos sus compañeros. Kenneth Príncipe, lo escuchamos. Ocurrió porque hubo un golpe de Estado en Honduras el 2009 y la OEA le dijo al presidente interino que restituyera a Zelaya al poder, lo cual no hicieron. La suspensión fue inmediata. 33 de los 34 países votaron a favor, ya que Honduras no quiso votar. La suspensión de Honduras implicaría sanciones económicas, lo cual empeorarían la crisis económica que tenían. Ellos dependían de préstamos del exterior que ya no recibían. Muy bien, entonces, ¿por qué Honduras fue suspendida de la OEA? Ahí tenemos la respuesta, ¿no, profesor? Honduras va a ser suspendida debido a una crisis política, ¿no? La OEA no reconoció el golpe de Estado, un golpe de Estado que acabó con el gobierno del presidente Zelaya. Entonces, la OEA, al no reconocer este golpe de Estado, considera que Honduras ha violado un principio importante que es el principio democrático. ¿Ah? Entonces, profesor, se produjo la suspensión de Honduras y cuando se suspende a un país dentro de la OEA, no solamente se suspende expulsándolo de la organización, sino que las sanciones también van por el lado económico. ¿Ah? Las sanciones hacia la OEA fueron por el lado económico. Y si Honduras es un país con una crisis importante, estas sanciones van a complicar su situación a nivel económico, ¿no? Ya que Honduras en su economía dependía de los préstamos y de la llegada de capitales del extranjero. Al ser suspendida de la OEA, las sanciones también generaban que muchos países ya no compren ni vendan hacia Honduras, ¿no? Esto genera una sanción y una crisis terrible al país centroamericano. Muy bien, tenemos por acá otra de las razones. Uno de los elementos importantes dentro de la estructura de la OEA es la Asamblea General, ¿no? Vamos a ver qué cosa nos dice con respecto a la Asamblea General. Lea fuerte para todos sus compañeros Ciamila Medina. Ciamila Medina. No se encuentra en clase Ciamila Medina. Ciamila Medina. Rosa Zulema Jaro, la escuchamos. Asamblea General, compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros, se realizan una vez al año en diferentes sedes seleccionadas. Todos tienen derecho a hacerse representar en ella y votar. En esta asamblea se decide todo lo principal de la OEA, como las acciones diferentes políticas, mandatos, etc. Profesor, dentro de la estructura vamos a encontrar la Asamblea General como el órgano de deliberación y de representación más importante. Todos los países que forman parte de la OEA se reúnen una vez al año, los 35 estados, ¿no? Entonces, una vez al año envían a sus delegaciones. Puede ir inclusive el presidente, puede ir el ministro de Relaciones Exteriores, y todos viajan hacia Washington, donde se da esta asamblea. Inclusive el presidente Castillo estuvo hace unas semanas en Estados Unidos. Fue parte de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué es importante la Asamblea General? No solamente porque compone a todos los 35 estados, sino porque además estos estados pueden emitir su voto sobre algún asunto. Por ejemplo, cuando se quiere suspender a un país, se reúnen a todos y los países someten a votación esa causa, ¿no? Quiero suspender a Cuba, quiero suspender a Honduras, vamos a votación. Queremos implementar tal medida o tal política, vamos a votación. Eso es lo importante de la Asamblea, porque recaba la voluntad de los estados. Por eso es importante que dentro de un país se escoja de manera correcta al jefe de gobierno, es decir, al presidente de la República.
Bueno, nosotros al inicio de la sesión hemos considerado lo siguiente, que el propósito de esta clase es reconocer el origen, la estructura y propósito de la OEA. Y vamos a justamente consolidar eso. La pregunta es, ¿cuál es el origen de la OEA? Manito levantada o en el chat. Escucho tu respuesta. ¿Dónde encontramos el origen de la Organización de Estados Americanos? Solo explicado en la sesión de clase. Cubas, te escucho. En la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya, ese es el contexto, ¿no? El contexto de ese momento era la Guerra Fría, pero ¿en qué? ¿En qué momento, en qué acción encontramos su origen? Bajo Nero de la Cruz. En Estados Unidos, en la Guerra Fría. Igual, ese es el contexto, pero la pregunta es ¿dónde está su origen? El contexto es la Guerra Fría. O sea, en ese momento se estaba dando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ¿cuál es el origen en sí? ¿Cuál es? ¿En qué momento se da la creación de la OEA? Me escribe en el chat. Se remonta en la primera conferencia internacional americana se le da en Washington, Castro. Ya hay una conferencia, sí, pero falta pues, y no era Washington también, hay que tener cuidado. ¿Dónde es el origen? ¿Dónde? ¿Alguien más por ahí? ¿Dónde encontramos el origen? Muy bien, Maricielo Ramos, el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia. Así es. Entonces, cuando a ti te pregunten por el origen de la OEA, rápidamente tienes que recordar tú la famosa Carta de Bogotá. Y eso lo hemos mencionado. Acá está justamente, historia, ¿no? Lo he mencionado. Ahí está. Profesor, ¿dónde? Acá, en el año 1948, en la Carta de Bogotá, ¿no? Recuerden, en la ciudad de Bogotá se reunieron estos estados inicialmente y firmaron este documento, conocido como la Carta de Bogotá. ¿Cuándo fue? El 30 de abril de 1948. No fueron los 35, no fueron los 33, no, fueron inicialmente 21 países. 21 países que suscriben ese documento en el contexto de la Guerra Fría. Muy bien, eso de ahí hay que tenerlo presente. ¿Qué más? Otro de los propósitos de esta clase es conocer la estructura. La pregunta es, ¿cuál es o cómo se denomina al momento en el cual se reúnen una vez al año todos los estados miembros de la OEA? ¿Cómo se denomina ese momento? Brisel Bajonero, te escucho. La Asamblea General. Muy bien, Brisel Bajonero, correcto. Muy bien también Maricielo Ramos. La Asamblea General, así es, ¿no? La Asamblea General. Es el momento en el cual se reúnen, muy bien Castro, los estados miembros, ¿no? Entonces es importante recordar esta situación, la estructura. Y cuando me preguntan a mí por el propósito, recuerden que dentro de los propósitos figura el tema de afianzar la paz, la seguridad y sobre todo promover estados democráticos. Por eso es que cuando hay elecciones presidenciales en un país, la OEA envía observadores. No te vayas a olvidar, ¿ah? En todo proceso electoral, la OEA va a enviar observadores que se encargan de fiscalizar de que ese proceso electoral se haya desarrollado de una manera democrática, que no exista ningún vestigio de corrupción. Muy bien, vamos a ir a la rúbrica de evaluación y tenemos acá lo siguiente. A ver, vamos a colocar justamente las calificaciones. Muy bien, Bajonero ha estado participando en clase el día de hoy. Tenemos acá también la participación de su compañero Castro. Muy bien. Tenemos acá la participación de Paredes. Muy bien, Paredes, Guamán Luria. Tenemos la participación de Gamboa. Muy bien. Cubas, Cubas Chávez. Muy bien, Cubas. Tenemos la participación de Briceño. Muy bien, Briceño. Tenemos la participación de Núñez. Muy bien, Núñez Macedo Cielo. Tenemos la participación de Príncipe, Guamaní Kenneth. Tenemos la participación de Aro. Muy bien, Aro. Tenemos la participación de Ramos Maricielo Soto. Muy bien, eso es todo. Entonces, vamos a la parte de la asistencia. Campomanes Huarcaya, ¿qué hora ingresó usted? 8 y cuánto. Campomanes Huarcaya. 8:06, profesor. Gracias. Muy bien. Maricielo Ramos, ¿a qué hora ingresó usted?
8:20, profesor. Ok, muy bien. Y, a ver, tengo acá Cuba, ¿alguien más ingresó? Bajonero, Cielo, Gabriela, Kenneth, Lupita, Ramos, Briseño, Aro, Ciamila, Medina. Ya está, muy bien. Entonces no está Calderón Herrera, no está, bueno, Campomanes sí está, Cielo Pichilingue no está, no está tampoco, a ver, si está acá Ramos Soto, muy bien. Y Rojas Bueno Rubí, no le encuentro en lista. Rojas, ¿me escucha? Bueno, Rojas Bueno Rubí me parece que se retiró. Ya está. Muy bien, entonces esa sería la evaluación de la semana número 7, el tema OEA en DPCC. ¿Ya? Ahí está entonces la asistencia y la evaluación oral. ¿Alguna pregunta de parte de un alumno, de algún estudiante? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, Muy bien. profesor. Entonces ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho y nos vemos mañana en geografía. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Chao, profesor.